Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde ya con 7 minutos. Gracias por asistir a esta cita con C7 Jalisco en esta última semana previa, o bueno, más bien inicio, ¿no?, de las posadas y previa también a la Navidad. Mi nombre es Begoña Lomelí y gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, si lo hace a través del 96.3 de FM en C7 Radio o a través de C7 Televisión, C7 Televisión Canal 7. Y también a través de internet estamos en www.c7jalisco.com. Pues bien, esta semana vamos a hablar acerca del futuro de C7 Jalisco, ya que el pasado 7 de diciembre de este año, por supuesto, en el periódico oficial del Estado de Jalisco se publicó la creación de la Ley Orgánica del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se crea el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión como un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que incluye? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo estamos parados? Bueno, pues todo también en beneficio de una sociedad y también de todo el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Así que bienvenidos todos, esperamos también su comunicación. Estamos en el 3030-5307 y en el 01800-087-8817. En Twitter también nos puede hacer llegar sus comentarios. Estamos en @C7-EstCentral. Es lunes y los lunes tenemos a representantes de los partidos políticos, así que doy la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Noé Chávez, coordinador de capacitación del PAN Jalisco. Noé, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Begoña, muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros, que tenía algunos que ya tenía tiempo que no los veía, por algunas veces que se me complicaba a mí, otras veces ellos, pero bueno, bienvenido. Con el gusto de estar con ustedes y un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Y ahorita con las épocas navideñas, ¿no? Muy contentos. Sí, muy bien, pues bienvenido. Gracias por estar aquí, Noé. Gracias también a Hugo Luna Vázquez, coordinador de regidores. No, pues... Regidores. ¿Perdón? De regidores. De regidor. No. Presidente aquí en Jalisco de Movimiento Ciudadano. Buenas tardes. Hugo. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti. Gracias también a Octavio Raciel, presidente de la Comisión Jurisdiccional del Consejo Estatal del PRD Jalisco. Octavio, buenas tardes. Muchas gracias, Bego. Buenas tardes a todos. Bienvenido. Gracias también al doctor Hugo Córdoba, secretario general de la Fundación Colosio. Buenas tardes. Begoña, buenas tardes. Un saludo a los amigos y amigas radio escuchas y televidentes. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por asistir a esta mesa, gracias también por su tiempo. Y en una palabra o término que tengan para definir el futuro de C7 Jalisco con este breve contexto que yo acabo de comentar. Noé, ¿cuál sería tu palabra? Yo, ahorita que hablabas de la aprobación de esta reforma, yo diría que, primero, éxito. La verdad es que hemos sido, particularmente en tu programa, atendidos con muchísima apertura y atención. Segundo, realmente descentralizado del gobierno. Creo que la reforma que manda el Ejecutivo al Congreso del Estado es favorable, y creo que el que se confunde desconcentrado a descentralizado. Que sea descentralizado es que tenga una junta de gobierno, que ya no decide el gobernador sobre las decisiones directas, sino que una junta de gobierno que tenga su patrimonio propio, que tenga autonomía. La verdad es que al Estado le ayuda mucho un canal como C7 y este tipo de programas donde se abren los espacios. Entonces la verdad es que esperemos que en un futuro sea un canal al 100% descentralizado del gobierno, y que esto le pueda ayudar a la profesionalización de todas las personas como tú y todas las personas que hacen posible este programa. Gracias, Noé. Gracias. Por favor, Hugo, ¿cuál sería tu palabra para definir el futuro de C7? Yo creo que, sin menospreciar el trabajo que al día de hoy ha desempeñado C7 y todo el equipo, todos los camarógrafos, conductores, la misma dirección y demás, el gran reto de C7, entendiéndolo como una estación o como un medio de comunicación del Estado, es que represente a los jaliscienses por encima de representar a un gobierno. El gran reto es comprobarle o, digamos, cumplirle a los ciudadanos de Jalisco, siendo un medio de difusión y de información público, transparente, objetivo, maduro, más sin, digamos, sin dudas en el camino, ¿no? Que lo demuestren más allá de la nueva
OPD como tal, como organismo público descentralizado. Quedaron muchas cosas en el tintero. Lamentablemente no se logró una ciudadanización completa, por ejemplo, en el órgano de gobierno. Sigue siendo, como muchos organismos públicos descentralizados, su junta de gobierno encabezada por secretarios del gobierno del Estado. El gran reto y el compromiso, creo que sería de Estación Central y de C7, demostrarle a la ciudadanía que están dispuestos a comunicar a nombre de todos los jaliscienses, no a nombre del gobierno del Estado, ¿no? En una sola palabra, ¿cuál elegirías? Es un gran reto, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias por la descripción también. Gracias. Octavio Raciel, ¿cuál sería tu palabra? Podrían ser dos, pero yo elegiría comunicación. Puede ser comunicación o integración. Comunicación como la función básica que debe tener radio y comunicación, que en lo que se convertirá C7 será en un comunicador efectivo también, ¿por qué no?, de las acciones políticas que está emprendiendo el gobierno en este estado. La gente sí necesita saber qué es lo que está ocurriendo del otro lado del telón, y una comunicación efectiva puede ser este canal, no hablando de un canal concretamente, sino de una vía de comunicación desde el gobierno hasta la ciudadanía. ¿Por qué lo digo de esta manera? A pesar de que si nosotros vemos la programación semanal de C7, por cada hora que se habla de política, hay 10 que se hablan de cultura, 15 que se habla de recreación y 35 que se habla de noticias. Es decir, realmente no se la pasa el canal hablando de lo que hace el gobierno, promocionándolo. Pero, sin embargo, si tú le preguntas a la gente qué es C7, te dice que es el canal del gobierno. Entonces, esa percepción no está alejada de la realidad, y tiene que ver también con que la gente prende este canal esperando ver esas noticias, esperando ver a la mejor rendición de cuentas, esperando ver a la mejor claridad en algunos rubros y más información de la que obtiene por otras vías, que seguramente lo trataríamos hoy. Y la otra palabra que pudiera también utilizarse, que ya dije que yo utilizaría comunicación, pero sería integración, porque está dentro de los fines del decreto que se hace, ¿no? El ser incluyente con todas las expresiones que existen, tanto culturales como políticas, sociales. Entonces creo que esa también es la parte interesante de lo que se va a conformar. Muy bien, muchas gracias, Octavio. Y por favor, Hugo Córdoba, ¿cuál será tu palabra para definir el futuro de C7 Jalisco? En efecto, que refleje la pluralidad. La pluralidad de expresiones políticas, de expresiones artísticas, que no se concentren exclusivamente en bellas artes, sino que promueva otras formas de expresión cultural, etcétera. Yo creo que te lo pondría más o menos en esos términos, es que siga reflejando aún con mayor, acentuando las expresiones, la pluralidad de las expresiones que conforman la sociedad de Jalisco. Muy bien, ok, muchas gracias. Pues tenemos que ir a nuestro primer corte, así que recordamos nuestros invitados y las palabras que han escogido para definir el futuro de C7 Jalisco. Está con nosotros Noé Chávez del PAN, él elige la palabra éxito y realmente desconcentrado. Muchas gracias. También Hugo Luna nos comenta que es un gran reto para que represente a los jaliscienses, C7 Jalisco. También por acá Octavio Raciel nos comenta comunicación e integración, y Hugo Córdoba nos dice que refleje la pluralidad. C7 Jalisco es el futuro de C7 Jalisco. ¿Qué futuro, desde su punto de vista, tiene C7 Jalisco a partir de hoy y, bueno, pues lo que sigue el próximo año? 3030-5307 y 01800-087-8817. Esperamos su comunicación. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Con nosotros en Estación Central. El tema de esta semana es el futuro de C7 Jalisco. Hoy están con nosotros representantes de partidos políticos y es lo que estamos platicando. Y bueno, pues hablando del futuro de C7 Jalisco, el canal que somos, ¿de qué manera debe de apoyar, desde su punto de vista, de qué manera debe apoyar C7 a la democracia en Jalisco, ahora como una OPD? Seguimos con el mismo... Sí, ¿Cómo quieran? Yo creo que parte de lo que ya comentamos, ser un canal imparcial, transparente, sin sesgos, con pluralidad, como comentaba también Hugo, nuestro compañero del PRI, o sea, que todas las expresiones políticas sientan cabida. Y no solo las expresiones políticas, algo que en particular me gusta de este programa es que al paso de la semana se le da también oportunidad a los grupos organizados
ya sea organizaciones civiles o colectivos o un grupo de jóvenes que se organizaron para que ellos expresen también su sentir sobre los temas públicos o de la agenda pública que están sucediendo en nuestro estado. ¿Por qué creo que es muy importante? Porque todos estos grupos organizados, cuando sienten que se les da una voz o que se les toma en cuenta, ellos sienten que su activismo pues está valiendo la pena. Entonces creo que es una función de C7 que estos grupos pues se sientan que tienen un aparador donde poderse expresar. Y yo creo que eso es un abono a la democracia muy importante, porque normalmente la verdad es que aquí venimos 4 partidos políticos y tenemos una postura en base a nuestros ideales y en base a nuestra agenda, pero pues también hay muchos grupos de jóvenes organizados o de mujeres organizadas que no son o que probablemente no son representados o que sus ideales no los estamos transmitiendo ninguno de los aquí presentes. Nuestra idea es llegar a hacerlo, ¿no? Ese es nuestro objetivo y nuestro fin, pero hay veces que ellos quieren tener su propia voz. Entonces yo creo que la participación de todos ellos en estos espacios es importantísima. Era parte de lo que hemos platicado en alguno de los programas de lo de la reforma electoral y todo eso. ¿Cómo hacemos que todos estos grupos sientan que participan activamente en la democracia de su estado y por ende también pues construyendo la de México? Okay. ¿Su opinión? Bien, yo creo que hay algo importante a recordar. Coincido completamente con lo que señala Noé. Y es nada más no olvidar que el C7 presta un servicio público, ¿no? Y que en esa lógica el servicio público también inserta en un contexto donde hay más medios de información que están influyendo en la arena, en el espacio comunicacional, en la arena pública, y que a partir de ahí hay una función muy importante que es ser el cursor que fija el nivel de los contenidos y de la calidad de la información que se transmite. De ahí la importancia de la imparcialidad de la que hablaba Noé, ¿no? Es decir, mientras diferentes medios locales, nacionales que tienen representación aquí en el Estado, tienen que buscarle un perfil a la noticia para generar interés, C7 tendría la obligación de informar la noticia, digámoslo así, a secas, ¿no? Y este equilibrio se formaría exclusivamente con si la C7 es capaz de representar en su programación, en sus noticias, la pluralidad de puntos de vista. O sea, por ejemplo, este programa es un baluarte en esa óptica, ¿no? Y yo creo que, en efecto, la posibilidad de, a partir de estas dos características del trabajo, de la actividad de C7, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para la democracia. Presentar información imparcial, equilibrada, veraz, es fundamental para la democracia. Ser C7 transparente con el público es fundamental para la democracia. Y bueno, si en efecto a lo mejor no logró lo que el Movimiento Ciudadano quería, que fuera ciudadanizar la Junta de Gobierno, no me parece una condición indispensable para que la autocontención y la prudencia de quienes dirigen el instituto, esta OPD, y el gobierno del Estado, pues los lleve a mantener estas dos características porque son fundamentales para el futuro del Estado. Okay. Hugo, Octavio. Sí, primero pues... Nomás echan los ojillos. ¿Qué no Octavio. es C7? Pues C7 no es televisión comercial, hablando de lo que es y de lo que no va a ser tampoco con Radio Universidad. Me quedo con el concepto de Hugo. Radio Universidad. De lo que va a ser radio y televisión del estado de Jalisco. Perdón. También, es que como también es la recién creada radio y televisión claro, por supuesto. de la Universidad de Guadalajara, donde está Canal 44 y Radio Universidad y la red Radio Universidad de Guadalajara. No, mandamos saludos. Donde también afortunadamente son públicas, entonces no creo que haya problemas de interés. Y tenemos grandes amigos en Radio UDG. Y que sirve precisamente para contrastar, ¿no? Esa pudiera ser una radio y televisión académica y cultural, ¿no? Por definición tendría que serlo. Y luego analizar si realmente lo es o no lo es, tendría que ser un panel o muchos paneles como estos con todas sus variaciones, ¿no? Y radio y televisión del gobierno del Estado
si no es comercial, porque ya tenemos televisoras comerciales con sus asegúnes, ahí sí, digo, no soy de los amantes de ver televisión, veo muy poca televisión y lo que veo no siempre me gusta. Entonces, precisamente esta televisión comercial está llena de sesgos y ya los conocemos porque precisamente responde a los intereses, pues, de quien está pagando, ¿no? Es el espacio de quien paga más, ¿no? Entonces, esta televisión y esta radio podría no ser eso y podría... si no es una televisión hoy cultural, por sus contenidos, y lo vimos de lunes a viernes, solo mencioné de lunes a viernes los tiempos. Por cada hora que se habla de la política, se hablan 2 de cultura, 3 de recreación y se hablan al menos 7 de noticias. Entonces, no es primordialmente cultural hoy, no es primordialmente política tampoco. Por su definición no es académica. Puede ser de interés social y, como lo dije, creo que la definición que hace Hugo es la mejor, es de interés público. Es una televisión donde podemos pensar que hay espacios al acceso o que son asequibles para cualquier persona, para cualquier colectivo y para cualquier tipo de expresión. ¿Por qué? Porque a lo mejor Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara no tendría esa obligación. Es de la Universidad de Guadalajara, más bien tiene un público de académicos y puede ser abierto a la sociedad, pero es más bien desde ahí desde donde se producen los contenidos. Y esto es un concepto mucho más amplio y debe entenderse como un concepto mucho más amplio, con una gama de colores infinita, ¿no? Como todo lo que existe en Jalisco debe verse a través de esta pantalla y escucharse a través de los micrófonos. Y creo que debe transitar hacia eso. No hablé del sábado y del domingo, se me hizo un caso curioso, está muy equilibrado el contenido de C7 en televisión, pero no hay ni noticias ni espacios para hablar de política sábado y domingo. Entonces, a lo mejor también ocurren cosas, pudiera integrarse. Simplemente el ejemplo de la tele comercial, uno de sus programas más exitosos los pone el domingo en la mañana, que cualquiera podría pensar que es un mal horario, pero ahí estamos la gente viendo a ver qué sucede. A Chabelo. A Chabelo, efectivamente. ¿A ese programa que te refieres? No, aquí en Jalisco fuera al tanto. Ok, muchas gracias. Hugo. Yo creo que el aporte abona. o el apoyo que C7 puede tener a la democracia radica principalmente en la responsabilidad de informar y de difundir. Y lo digo no cayendo ahí en lo trillado del tema de abrirse a todas las expresiones, porque luego corres el riesgo de que Canal 7 se entienda como en la opinión de todos los jaliscienses, y entonces está peor, ¿no? El gobierno del estado dice que Canal 7 da la opinión de los jaliscienses y ahora todos como borregos, sino promover, al fin y al cabo, una sociedad más informada, difundir todo tipo de información, tanto la información que parte desde el gobierno del estado como otros temas que estén en la agenda pública, y si lograra Canal 7 incidir en que se generara una opinión pública libre, creo que sería el gran aporte que tendría la democracia. Es decir, que se abordaran los temas públicos con pros y contras, con sus aristas, con sus desgastes, con sus reconocimientos también, y que esto nos diera una sociedad mucho más madura, mucho más involucrada en los temas públicos y sobre todo mucho mejor informada sobre el por qué suceden unas cosas y otras. Es un gran reto, evidentemente, porque no deja de existir esa dependencia tanto presupuestal como política de la dirección como tal del sistema de radio y televisión hacia el gobierno. Pero pues ese sería el aporte que pudiera dar, ¿no? Esa responsabilidad de informar de manera libre, ¿no? Ok. Sí. Yo, al respecto de lo que comenta el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Estado, yo creo que hoy las bases para lo que tú estás solicitando están sentadas. Es un ente público, evidentemente no puede vivir ni fuera del presupuesto ni fuera de la esfera de competencia del Estado, ¿no? Entonces va a estar ahí. Sin embargo, yo sí le apuesto a que programas como este y las diferentes maneras de producir la información estén abonando a lo que comentas, ¿no? O sea, el ejemplo de una discusión de este tipo va en ese sentido, ¿no? No, bueno, mal harías en no apostarle, pues, si estás desde el lado de gobierno. A lo que yo me refiero es, no basta con una mesa donde estén 4 voces distintas.
Estás hablando de toda una programación completa. Por eso digo, la responsabilidad principal es sí apostarle a informar y a generar opinión pública. Y además hacerlo de manera atractiva, porque tampoco tiene por qué el canal del Estado convertirse en algo aburrido y absolutamente lineal, sino al revés, tiene que entender los intereses de sus radioescuchas para tratar de cautivarlos, y también están compitiendo en rating. Al fin y al cabo, independientemente de que no estés en la competencia de los ingresos de comercialización con una cadena comercial privada, pues sí estás en una competencia de llamar la atención y de tener la mayor audiencia posible. Y una vez y dentro de esa dinámica de tener esa audiencia, pues evidentemente promover el informar y difundir. En este espacio tenemos alrededor de 20 voces distintas. Como bien comentan, los lunes son 4 voces distintas por 5 días. A veces logramos sumar más de 20, si tenemos una mesa con 5 solamente en este espacio, como para completar. Pues tenemos que ir a nuestro siguiente corte. Rápidamente tenemos la llamada de José Luis Martín, pues, llamadas en Twitter. José Luis Martín dice que amerite su calidad en base a producciones propias, propositivas, y no se convierte en un vocero del gobierno del Estado. Muchas gracias, José Luis. También Marta Gutiérrez, de la colonia Santa Margarita, comenta: C7 es de las pocas opciones reales de ver y escuchar cultura. Eso no debe de cambiar. Muchas gracias. Pues esperamos su comunicación. ¿Cuál es el futuro de C7 Jalisco? ¿Qué espera usted de C7 Jalisco? Esperamos su comunicación para empezar. 3030-5307 y 01800-087-8817. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Los manos me gustan. Esta semana estamos hablando en Estación Central acerca del futuro de C7 Jalisco, y hoy nos visitan representantes de partidos políticos. Están con nosotros Noé Chávez, coordinador de capacitación del PAN Jalisco. También nos acompaña Hugo Luna Vázquez, coordinador de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Por su parte, Octavio Raciel, que es representante ante el IEPC, él por parte del PRD de Jalisco. Muchas gracias, Octavio. Y Hugo Córdoba, secretario general de la Fundación Colosio del PRI. Pues bien, en el bloque anterior ya decíamos, bueno, ¿cómo debe apoyarse C7 a la democracia en Jalisco? ¿No? Decía, bueno, pues apertura, las voces que vengan aquí al canal, ¿no? Las diferentes, ya que comentaba, no solamente de cultura, sino también de política, manifestaciones artísticas, etcétera. Ahora, ¿de qué manera C7 debe promover la participación ciudadana? O sea, por una parte la democracia, como ya las voces que ustedes mencionaban, pero la participación ciudadana. No solamente, por supuesto, bueno, pues cada quien se encarga, ¿no?, de la participación ciudadana, sobre todo en las elecciones, pero como un canal, ¿cómo C7 debería de promover la participación ciudadana en periodos normales, ordinarios? ¿Qué dicen? Muy pensativos. No. Seguimos en el mismo. Hoy andamos muy respetuosos con los órdenes, sí, eso es bueno. Sí. No, yo creo que parecido. Yo creo que los grupos organizados son muy importantes en la participación ciudadana, porque al final de cuentas, a través de estos, los partidos podemos ir generando nuestra agenda. Hay muchas veces que por mucho que intentemos nosotros conectar con ellos, no nos quedan tan claras algunas posturas. Por otro lado, esto enriquece las plataformas políticas de nosotros, porque también tenemos modelos definidos para armar nuestras plataformas, y hay veces que redundamos mucho en lo mismo, en las oportunidades para todos, o sea, pero creo que nos cuesta a los partidos políticos conocer cuál es la última expresión del momento, qué están pensando los jóvenes, las señoras, cuál es la necesidad. Entonces, a través de eso, pues, nosotros podemos tener el conocimiento más claro de qué es lo que sucede con el ciudadano real. Y, por supuesto, C7 ahí ayuda a las expresiones políticas a hacer como un canal de esa información, ¿no? O sea, un canal porque al final de cuentas les da la voz para expresarse, y nosotros es mucho más fácil que podamos plasmarla en nuestros mismos documentos. Nosotros, cuando fuimos gobierno, la verdad es que había algunas expresiones que queríamos escuchar, pero que era difícil conectar con ellos.
Y ahora hemos tratado de recuperar todo eso, como todos esos grupos organizados, ir viendo cuáles son sus sensaciones, qué es lo que quieren, cuáles son sus intereses. Y creo que si C7 logra darles voz y participación en todos estos sectores, pues creo que vamos a enriquecer muchísimo las agendas de todos los partidos y por supuesto la participación ciudadana. Lo que C7 conecte todas estas voces para motivar la participación ciudadana en los partidos políticos. ¿Cuál es su opinión? Hugo. Los Hugos, ya con el Octavio orden. Raciel. Octavio Raciel. Es que hace rato nos cambiamos el orden. Bueno, primero yo no creo que le corresponda el papel a la radio y a la televisión de educar al pueblo. Eso, he leído discursos setenteros de cuando creía la gente que empezaba con la radio y la televisión o ya iba a medio tueste en este país, que decía que es que nos corresponde a nosotros los contenidos que es para educar a los niños y digo, lo leo y digo, por favor, no, yo no quiero que la tele me eduque, ni quisiera que educara a mis hijos. Esa es otra responsabilidad y le corresponde a otras instancias que pueden tener o no que ver con el gobierno, pero yo creo que la televisión no nos tiene que educar y la gente no tiene que sentarse enfrente de la tele a esperar a que la tele le dé lo que socialmente uno no aporta. Yo creo que esa es una responsabilidad. La participación ciudadana se va a dar con o sin radio y televisión del gobierno del Estado. Y se está dando. Es decir, hoy tenemos fenómenos de redes sociales donde, ¿recuerdan cuando que quemaron los autobuses en todas las entradas de Guadalajara? Digo, ni modo que una agencia de noticias tuviera en cada esquina parado un reportero, y en cambio sí, en cada esquina había alguien con un celular que subía la foto. Aquí quemaron un camión, aquí hicieron esto, pum, 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 y empezaba a ser viral en las redes. ¿Cuál es la diferencia? Las redes son inmediatez, es efímero, esa información llega y se va, y puede ser comprobable o no, verídica o no. Entonces, las redes son para eso, ¿no? Para comunicar rápidamente y a ver quién es el primero en publicarlo, es el que gana. Incluso ya muchos reporteros juegan a las redes, ¿no? A ver quién es el primero, sin correr traslado a sus agencias de noticias, que lo publica, ¿no? Con sus costos. Pero, ¿cuál es la noticia que a muchos nos interesa? La que tiene más contenido, la que me dice el por qué están quemando el camión, en quiénes son los involucrados, a quién está afectando y qué es lo que está realmente ocurriendo, no dónde quemaron el camión. Eso es más morbo que otra cosa, ¿no? Eso no me viene a resolver absolutamente nada en cuanto a información, en cuanto a lo que yo demandaría como ciudadano. El otro fenómeno que se da es pues podríamos decir el retuiteo de noticias. En los canales televisivos y radiofónicos oímos que todo el tiempo dicen, fulanito publicó en Twitter, y luego en Twitter nos ponemos a ver, hasta le tomé algunas fotos hoy a Twitter, que vienen 3 o 4 tweets de gente que pone, hoy en El Informador, hoy en Mural, hoy entonces en Twitter nos la pasamos poniendo lo que sale en los medios masivos de comunicación y en la prensa, y en la televisión y radios nos la pasamos diciendo lo que se publica en Twitter. Entonces se creó una especie de comunión muy curiosa entre redes y medios. Para quien creía que estaban compitiendo, pues para nada, yo creo que se retroalimenta, pero hay que entender que esos fenómenos no se le deben ni a una persona ni se le deberán a un decreto, ¿no? Yo creo que esa apertura nos la tenemos que ganar día a día, la gente que participamos en política y la que no, la que hace cosas por esta sociedad y que puede encontrar en estos espacios ese templete para expresarse. Yo, sí, Hugo Córdoba. Un poco reaccionando a los comentarios de Raciel, yo me parece una cosa que no podemos, hay un hecho que no podemos hacer a un lado. Los medios son actores de la democracia, o sea, son actores fundamentales de la democracia. Y aunque la pregunta que nos tendríamos que hacer es, a partir del comentario que nos hace, el cuestionamiento que nos hace Begoña, es si tienen que asumir un rol activo o tienen que asumir un rol pasivo en una democracia como la nuestra. Yo creo que no sería correcto un rol activo, pero... Eso lo traigo, lo llevo a la pregunta. ¿Un rol activo pasivo o un rol activo en la promoción de la democracia o en la promoción de la participación política? Ciudadana, perdón. Yo creo que para responder a la pregunta hay algo que nos da claridad. Es decir, en una democracia nadie tiene el monopolio de la voz de la ciudadanía.
ni los partidos políticos, ni las organizaciones de la sociedad civil. El gobierno del Estado legalmente constituido y el Congreso tienen la obligación de determinar el interés general y lo expresan a partir de sus decretos, acciones, leyes, etcétera. Sin embargo, vemos que hay voces que no concuerdan y que tienen que tener visibilidad. Y yo justo me quiero parar ahí. El rol de C7 en este contexto sería hacer visible, darle voz a aquellos que no la tienen, hacer visible aquello que no se ve porque no pueden acceder a medios, porque no tienen la suficiente fuerza o capacidad para hacerse notar. Entonces, hacer visible aquello que no se ve y darle voz a quienes no la tienen para que justo pueda reflejar C7 en sus contenidos la diversidad que integra, las expresiones que integran el Estado, la sociedad del Estado de Jalisco. Yo lo pondría ahí. Ese sería el rol fundamental de C7 de esa manera, en esta pregunta. ¿Abonaría C7 para promover la participación ciudadana? Exacto. Hugo Luna, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, partiendo de la idea de que el tema de participación ciudadana no es, o sea, sería absolutamente limitado pensar que es un asunto de participar en las elecciones y votar, sino es evidentemente algo mucho más amplio. Yo le veo dos grandes vertientes. La primera es cómo desde los contenidos de un sistema de radio y televisión del Estado promueves que la gente opine sobre los temas públicos. O sea, ¿qué haces tú para como poner el anzuelo para que la gente se involucre y opine? Y ese debería ser como el arte o la inteligencia de la parte de producción del sistema de radio y televisión. Y segundo, que ojalá llegue un momento en Jalisco donde transitemos hacia autoridades que estén dispuestas al escrutinio público, a consultarle a la gente en todo momento. Por eso digo, no es un asunto de ir a votar el día de las elecciones, sino consultarle a la gente en todo momento una gran diversidad de temas de interés público. Y este canal pudiera ser una excelente herramienta para los ejercicios de participación ciudadana. A lo que me refiero es, si tú vas a consultar, por ejemplo, el transporte público, bueno, pues evidentemente tiene que haber un proceso de información y de socialización de lo que vas a consultar. Bueno, este canal sería una excelente herramienta para hacer esa difusión de información. Es como decir, vas a tomar la decisión sobre el uso de un espacio público, bueno, informa en qué consiste el plan. Y si desde esta plataforma logras difundir en gran parte la información a la comunidad, luego puedes invitar a la gente a opinar sobre eso, incluso hasta hacer consultas ciudadanas sobre temas específicos. Sería una gran herramienta si se entendiera como tal. O sea, si tú me dijeras el día de hoy, C7 abona la participación ciudadana, yo creo que muy poco. Tiene un gran potencial, si lo entendieras por esas dos líneas. Y saliéndome de la pregunta, nomás en respeto al comentario que hizo Marta Gutiérrez. Marta Gutiérrez, Santa Margarita. Santa Margarita, tiene toda la razón cuando dice, oigan, pues los temas de cultura, pues evidentemente un canal del Estado pues puede difundir o promover temas que quizá en la televisión comercial no fueran tan rentables. Es un poco el reconocer el interés común de abordar temas culturales, temas históricos, etcétera, que quizá no estarían en el gran interés de la parte comercial, pero que en el entendido de que esto se paga con los impuestos de todos, pues sí le puedes abonar a generar un arraigo de tu comunidad, a fortalecer los valores de tu comunidad o a reconocer incluso el legado cultural e histórico de tu comunidad. Tiene ya toda la razón de decir, pues también C7 está para entrarle a esos temas que la tele comercial no le va a entrar porque quizá no es rentable a corto plazo, ¿no? Okay. Sí, no, completamente de acuerdo con la participación de Marta Gutiérrez, que lo que señalaba al principio, ¿no? Es decir, que fije el nivel de contenidos porque no está en la competencia, aunque lo señalen por el rating, no está en la competencia por el rating. Sí puede tomarse esa libertad y una libertad que agradeceríamos todos. Claro. Ok, bueno, pues nos vamos a nuestro siguiente corte hablando del futuro de C7 Jalisco. ¿Qué espera usted de la radio y la televisión de C7 Jalisco? Pues esperamos su comunicación al 3030-5307 o 01800-087-8817. ¿Cómo le gustaría que se promoviera la participación ciudadana, por ejemplo, aquí en C7 Jalisco? Vamos a nuestro corte y regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones.
Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Estamos hablando acerca del futuro de C7 Jalisco. Y bueno, pues son las 5:46. Estamos en el último bloque. Tenemos también sus llamadas y el bloque también se va para conclusiones, aportaciones finales de nuestros invitados. Marco Antonio Reyes, de la Colonia Centro, pregunta a los invitados: ¿cómo apoyan a C7 a difundir más cultura, más información? ¿Cómo apoyar desde donde ustedes se encuentran a difundir más cultura, más información? Pues con actividades que específicamente impulsen todo el arraigo de la historia, el reconocimiento de nuestra comunidad. Por ejemplo, digo, algo que yo hacía mucho cuando era dirigente juvenil estatal era... Los jóvenes ya tienen poco arraigado hasta lo de hacer los altares de muertos el Día de Muertos, ¿no? O sea, como ese tipo de concursos. Que sí, como comenta Hugo, hay veces que no es lo más atractivo, ¿no? Que para muchos jóvenes es como que, híjole, y para los miembros del partido y para los televidentes, cuando hablamos de algunas cosas de historia, pues no es lo más rentable. Pero creo que sí es importante hacer un esfuerzo porque se difundan todo este tipo de actividades, concursos de oratoria sobre un tema específico de la historia, investigación, ensayos. Y creo que también los partidos políticos, como es algo que no es tan de impulso, tan de manifestación, a veces los dejamos de lado y creo que eso es un grave error, porque también se debe de enriquecer la cultura con nuestra comunidad y también de nuestros propios principios. Creo que hay una parte fundamental que tocó de lado Noé, pero que no abordó de manera fundamental, que es que los partidos no solamente hacemos trabajo político y no solamente no solamente trabajo territorial y no solamente es la discusión y el debate, sino que hay instancias al interior de cada una de nuestras organizaciones que se dedican a, digámoslo así, en este ambiente, generación de contenidos, investigación socioeconómica, sociodemográfica, histórica y a la capacitación. Entonces ahí a lo mejor puede haber algo interesante, no solamente generando noticia a partir del trabajo cotidiano que hacen los partidos, sino también de alguna manera proponiéndole asociaciones para realizar un documental, cosas así. Podría ser interesante. Fíjate que abonando esa parte, por ejemplo, yo participo en el Instituto Efraín González Luna, que es parte del PAN. Por ahí generamos un convenio para una maestría, nos costó trabajar la investigación y probablemente es mucho tiempo y probablemente pues no es tan atractivo como se ve, ¿no? Probablemente en una manifestación o en algo pues ganas mucho más simpatías con el ciudadano, pero la verdad es que es algo que tenemos que apostar porque es algo de calidad, que a final de cuentas probablemente lo van a aprovechar 40, 50 personas, pero creo que es un trabajo al que también los partidos políticos no podemos abandonar por la cultura, por la capacitación y porque eso nosotros mismos nos va haciendo pues más capaces con las responsabilidades que podamos tener en un futuro. Claro. O por ejemplo, digo, ya entraron en el comercial. Bueno, la Fundación... Hugo y Octavio, prepárense entonces. La Fundación Colosio a nivel nacional acaba de empezar una maestría con el Instituto Ortega y Gasset en España. Una maestría que va dirigida en principio a dirigentes, cuadros y dirigentes del partido, pero que sin duda en algún momento tendrá una vertiente más abierta a la ciudadanía que se quieran implicar con nosotros. Y por otro lado, la Fundación Colosio en el Estado organiza mensualmente una tertulia que se llama Café Colosio, donde diferentes invitados, desde su especialidad, desde su experiencia, nos comparten con nosotros sus vivencias y sus puntos de vista, y se debaten las cosas y que, bueno, a lo mejor puede resultar interesante para C7, a los cuales los invitamos con mucho gusto, ¿no? Yo quiero agradecer este espacio para promover nuestra formación política al interior de los partidos. Bueno. Acabamos de terminar un Octavio. diplomado para nuestros regidores en todo el estado. Entonces, le mando un saludo y una felicitación a los 150 diplomantes que lograron terminar este ejercicio y que obviamente será pues, en beneficio de quienes están al frente de la función pública en el estado. Es decir, coincido con Noé en que los partidos también deben abonarle a eso. Yo siempre he dicho que un partido político depende en lo que te toque hacer, va a ser la primaria o la secundaria o la prepa de un político y puede haber gente que llega a gobernar teniendo la pura primaria, es decir, no aprendiste casi nada en el partido político o aprendiste más o menos o aprendiste mucho y se nota cuando la gente llega a los cargos públicos y no se formó. Sí, se nota. Sí. Hugo, ¿cómo apoyarían a difundir más cultura en C7? Yo creo que si lograra C7 mostrarse
ante, por ejemplo, la comunidad cultural como un espacio abierto para todos, como una plataforma de comunicación del Estado, pues evidentemente llegaría un momento donde fuera así, como sentirse en casa y donde se pudieran acercar distintas expresiones artísticas y culturales. Al final creo que el valor de la comunidad artística en Jalisco es muy alto y muy pocos los espacios de difusión, y esos pocos espacios también tienen muy poca publicidad o promoción como tal. C7 puede ser una grandísima herramienta de gestión y de promoción de todos estos trabajos, ¿no? Al final, por ponerte un ejemplo, ojalá tuviéramos una barrita varios días a la semana donde tú supieras que a cierta hora te conectas y sabes cuál es el programa cultural, teatrero, de danza, de exposiciones, de pintura o de escultura en la ciudad, y te sirviera como un referente, que dijeras, oye, quiero consumir cultura, me Checo puedo meter a cartelera. C7, incluso a la página de C7 y tener muy actualizada toda esa información, y que aquí también tuvieras algunos pedacitos de lo que vas a ver ahí, ¿no? Como cuando ves un tráiler de una película Los avances. que te jala algo que te para que jale. la veas, pues aquí puede ser también un buen espacio, ¿no? De Pero promoción. no está ¿Qué consideran? Yolanda a las 8 con Yolanda A las Zamora, 8 de la mañana, a las 9 con usted, a las 10 de la mañana está Elementos. Elementos. O sea, Desde sí 8 de la hay- mañana a 10 de la mañana, sobre todo, son espacios de cultura. Ahora, bueno, Bueno, sí, Noé. no, nomás quería aclarar algo que desde hace rato quería comentar. Lo que pasa es que C7 tiene una plataforma muy amplia. Está en televisión abierta y en uno de los, o sea, en un canal. Normalmente en México, pues los que están antes del 20, ¿no? Son como los más vistos, y entonces en la mayoría de todos los casos, en independencia del cable que tengas, C7 está en los primeros 14 canales. Eso es una plataforma muy amplia que da mucha interacción con el televidente. La radio y también las transmisiones por internet. Entonces realmente con creatividad y difusión, la verdad es que C7 tiene un potencial muy grande, porque sus plataformas o sus manos para llegar al ciudadano pues, son muy grandes. Ok. Hablando, y digo, ya entrando casi para entrar a las conclusiones y con todo lo que ustedes han aportado en esta mesa, ¿qué ha hecho mal C7 Jalisco desde su punto de vista? ¿Qué es lo que hemos hecho mal como canal? Para entrar a las conclusiones. Tenemos 4 minutos. Sí, no, yo cedo. 4 o 5 minutos. Yo más que un asunto de crítica, de puntualizar algo en específico, porque entraríamos en la subjetividad de qué me gusta y qué no me gusta, yo creo que más bien está la gran oportunidad de expandir en mucho la presencia, la influencia y el rol de C7 en el espectro completo de la comunicación. Es como, otra vez, reiterar, si... menciona que ahí estaba el reto, pues, de C7, ¿no? De convertirse no en el canal del gobierno, sino en el canal de comunicación del Estado. Y cuando hablas del Estado, evidentemente estás hablando de los jaliscienses. Ahí está la oportunidad. Hay, más allá de reformas completas o incompletas y de opiniones particulares, es como decir, pues, tienes un mucho de potencial, ¿no? No estás condicionada a las... condiciones específicas de la parte privada de los medios de comunicación, y en contraparte tienes la oportunidad de distanciarte sanamente del gobierno, no en términos de negarlo ni de darle la espalda, sino de poner una plataforma amplia de difusión en los intereses de todos los jaliscienses, ¿no? Ok, bueno. Octavio, ¿qué hemos hecho mal como canal? Como dicen, paso de decir que han hecho mal, porque tendría también que tener muchos aspectos técnicos como para hacer una valoración de ese tipo. Desde un punto de vista político, yo creo que es complicado que un canal que al final, como lo dije al principio de esta intervención, es visto como el canal del gobierno, tenga que intentar cubrir todos los segmentos, necesite hacer una barra infantil y series de televisión y deportes, política, es decir, cuando intentas cubrir todo, aprietas poco. Entonces, si se definiera cuál es el perfil, como también lo dije, es decir, ¿va a ser un canal cultural o va a ser un canal de interés social o va a ser un canal con un enfoque político o va a ser una plataforma para que el gobierno se comunique efectivamente con los ciudadanos? Es decir, a partir de que definas eso, ya todo lo demás se va a encasillar en ese enfoque, ¿no? Creo que va a ser más sencillo también para el que prende la televisión saber qué voy a ver
o qué quiero ver para aprender CC7. Y por qué no le pongo en otro canal, porque la competencia está dura, como lo dijo Noé, pues digo, a lo mejor es más, le pongo el Discovery, lo pongo ahí para sentarme. A la hora de la hora voy a aprender C7 más porque me interese, y porque me interese algo más local, como la vida no solo en Guadalajara, sino en todos los municipios del estado de Jalisco, las opiniones políticas de este estado, o las expresiones sociales y culturales que yo veo en la calle, pero que quiero saber más de ellos que quiero más a profundidad que se toquen esos temas. Ok. Hugo Córdoba. Pues yo más que decir que han hecho mal, porque que han hecho mal, justo entramos a la subjetividad y eso lo señalan muy claramente el público cuando sintoniza C7 o le cambia de canal. Yo lo que sí creo es que ha sido un acierto del gobierno del estado inscribir a C7 en esta ruta. Porque justo va a fortalecer la democracia, va a demostrar la pluralidad de expresiones políticas que hay, expresiones políticas, culturales y sociales que hay en el Estado, y que ese es un camino que no tiene regreso, y que eso es positivo para el Estado. Entonces yo saludo el esfuerzo. Gracias, Hugo. Noé, finalmente, ¿qué hemos hecho mal? Brevemente, No, por favor. Siendo muy siendo muy sincero, la verdad es que en las primeras invitaciones que nos hiciste el favor de hacernos extensivas, sí, por lo menos en mi persona sí existía como esa sensación de decir, bueno, pues probablemente pues van a ser un poco seleccionados los temas, y bueno, pues a ver si no, cuando haya una opinión negativa sobre el gobierno del estado, pues quizás si no hay como una estrategia como de tratar de desviar el tema. La verdad es que más que errores, yo creo que han sido aciertos, que ha sido un espacio plural, donde no hemos sido coartados nuestra expresión en ninguno de los temas que hemos tratado durante el año. Creo que es un acierto, y lo digo así, me cuesta trabajo decirlo, un acierto ese acierto del Ejecutivo. Normalmente no estoy muy de acuerdo con la mayoría de decisiones, pero en ese en particular creo que se haya tomado esa decisión de que sea descentralizado, que tenga patrimonio propio, que tenga su junta de gobierno. Creo que es una gran decisión, porque al final de cuentas un canal de televisión es algo muy técnico. Aquí vemos personas que son muy técnicos en su trabajo, que pues no pueden estar dependiendo de qué color abandera el gobierno en turno. Entonces creo que esas capacidades son las que deben de hablar por el personal de C7, y qué mejor que todo este personal sienta la seguridad, pues que son evaluados por lo que saben y por lo que hacen y por la calidad de contenidos. Okay. Entonces la verdad es que creo que también es un acierto, y gracias por las invitaciones de este año, y esperemos también que nos inviten el siguiente. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias por haber venido, Noé. Gracias, Hugo. Yo igual agradecerte la oportunidad. Todavía muy amarrado 6-7, pero con mucho potencial hacia adelante. Claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Octavio. Gracias, Hugo, también. Y pues bueno, nos vamos. Se quedan ustedes en compañía de C7 Bienestar. Tenemos aquí llamadas que se nos quedaron rezagadas, pero mañana les daremos salida con mucho gusto. Buenas tardes, y los esperamos mañana a 5 de la tarde en Estación Central. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.